información aportada por la Fiscalía, no aparece una entrevista o una declaración jurada del papá de aquella que corrobore esa versión y que pueda ayudar a entender si con todo el imputado siguió viviendo en esa vivienda, pese a que su compañera e hijos se instalaron en el corregimiento del 3 de Turbo, y si sí, ciertamente observó los hechos que reveló su hija. Y la otra circunstancia atañe con la falta de espontaneidad en la narración de los hechos. Se encuentra, se entiende que la presunta víctima anotó los acontecimientos en un escrito, el cual fue utilizado para presentar la noticia criminal el día 23 de septiembre de 2021. Luego presentó el mismo escrito ante Medicina Legal para la valoración sexológica el día 9 de octubre del mismo año. Y finalmente exhibió el mismo escrito en la entrevista que le tomaron en la comisaría de familia el día 26 de octubre siguiente. Llama la atención que en esta última diligencia hubiese manifestado la víctima a la comisaría de familia que no se sentía cómoda para contar los hechos y que por eso lo haría por escrito, cuando este escrito lo conservaba desde antes de presentar la denuncia respectiva. Y asiste razonar la defensa de quejarse de esta falta de espontaneidad en la narración de los hechos delictivos con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar que deben incorporarse a los hechos jurídicamente relevantes de manera completa y clara. Por consiguiente, el conjunto de todas estas circunstancias conlleva la desestructuración de los cimientos en que se edificó la imposición de la medida cautelar personal intramural, porque la defensa del imputado demostró que próxima a cumplir los 13 años, como lo manifestó la víctima, el imputado y su familia estaba ciertamente radicado en el corregimiento del 3 de Turbo. Finalmente, de bulto surge que la imposición de la medida de aseguramiento no era urgente, en razón a que los hechos al parecer acaecieron en el mes de abril de 2018. La denuncia fue instaurada en el año 2020 y no hay dato alguno indicativo de que el indiciado haya intentado repetir los hechos, como lo destacó el recurrente. La prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia opera siempre y cuando se constaten todos los requisitos previstos en el artículo 306, urgencia a la medida, y 308, inferencia razonable y algunos de los fines constitucionales allí consagrados. Si alguno de ellos no se acredita, obviamente la medida es improcedente. Por esta razón, al acreditarse que el imputado y su familia tenían su domicilio en el corregimiento del 3 del municipio de Turbo entre el 4 a 6 de abril de 2018, también perdió vigencia el peligro para la víctima, si no hay constancia tampoco que en las visitas familiares de las hermanas el imputado haya intentado reiterar los hechos en contra de la presunta víctima. Por consiguiente, como la información nueva, legalmente obtenida, que no fue valorada, como dijo el señor defensor, por el juzgado de primera instancia en toda su dimensión, y que fue presentada y sustentada por la defensa, remueve las bases de la medida cautelar personal intramural impuesta al imputado en sus aristas de la urgencia y la inferencia razonable y la utilidad de la medida. Esta pierde eficacia jurídica, de tal manera que se revocará la decisión oportunada y se concederá la libertad al imputado. Por lo expuesto, el juzgado primero penal del circuito, con función de control de garantías en segunda instancia, apartado Antioquia, decide: primero, revocar la decisión de naturaleza, procedencia y fecha indicadas en la motivación y por las razones expuestas en ella. Segundo, en consecuencia, se concede la libertad inmediata al ciudadano John Álvaro Rodríguez Narváez, que se cumplirá siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial. Tercero, contra esta decisión no procede recurso alguno. Y cuarto, se dispone la evolución de la actuación ante el juzgado de origen. Inmediatamente el despacho va a librar el correspondiente oficio de libertad. Terminamos esta audiencia a las 8:50 minutos. Muy buen día. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Gracias. Hasta luego.